Bienvenidos a un nuevo capítulo de Discípulo TV. En esta noche aquí en Santiago de Chile. Estamos en esta temporada y la llamamos Conversaciones en Cuarentena. Y estoy con mi amigo, el pastor Rubén López, desde Uruguay. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Bueno, un privilegio poder estar junto con ustedes y poder compartir esta charla a la distancia, informal, una cosa que es nuevo para mí, por lo menos, pero está que es una alegría muy grande. Un saludo, un abrazo a todos los amigos ahí de Chile que nos están viendo ahora. Bueno, para nosotros también es una alegría. Rubén, quiero contar también a la gente que nos escucha hoy, él también es familiar, amigo nuestro, así que siéntate en casa nomás. Bienvenido. Rubén, cuéntanos Bien, un bien. poquito cuál es tu experiencia hoy día. Estás trabajando como pastor en una iglesia en El Pinar, ¿cierto? En lo que es el departamento de Canelones. Exacto, sí. Nosotros hace un año, en febrero, fue un año ya que comenzamos con la iglesia. Ujú. Iglesia Viva, se llama nuestra iglesia. Estamos trabajando junto con mi esposa. Stephanie se llama mi esposa, tenemos 3 hijos. Y estamos trabajando hace un año, bueno, febrero, marzo, abril. Estamos un año y 3 meses que arrancamos con la iglesia. Estamos en pleno proceso de construcción. Tenemos el terreno y estamos trabajando en la construcción de la iglesia y estamos muy, muy contentos por lo que estamos haciendo. Realmente con el tema de coronavirus nos ha frenado un poco el tema de la obra, Ujú. pero nada, confiando en que de esto vamos a salir fortalecidos, si Dios quiere. Pero bueno, ya te digo, yo siempre trabajé como hace 10 años más o menos, he estado trabajando como líder juvenil, o sea, siempre vinculado a la juventud. Estamos aquí en Uruguay junto con mi esposa en la Directiva Nacional de Jóvenes. Nosotros somos de Iglesia de Dios Misiones Mundiales y estamos trabajando hace 6 años en la Directiva Nacional de Jóvenes, eh, en paralelo con el liderazgo local de Iglesia de Jóvenes, y ahora hace un año y 3 meses encarando este nuevo proyecto de Iglesia Joven también. Así que Qué estamos, bueno. estamos en eso. Bueno, qué bueno. Cuéntanos un poquito hoy día, cuál es bueno, yo sé que el tema de coronavirus a todos nos está afectando, ¿cierto? Y bueno, hay muchas iglesias que están haciendo transmisiones online, con trabajos en las redes sociales muy fuertes, ¿cierto? Con programas vía internet. Pero si no fuese por esto, ¿cuál es la estrategia que hoy día ustedes están trabajando en el evangelismo con los jóvenes para formar esta iglesia? Bueno, nosotros estamos trabajando con evangelismo creativo. Nuestro modelo o el perfil que estábamos usando es el que están usando en Argentina. El pastor Danolfo, que se llama él, es el apellido que hace. Él tiene una iglesia, un ministerio que se llama Hijo Pródigo. Y ellos salen por las calles vestidos de payasos y salen con la guitarra y le van cantando a la gente, y encaran el evangelismo de una manera diferente, más juvenil, más desde la sonrisa, desde entrar con simpatía, digamos, y con el mensaje de una manera alegre. Entonces, los trabajos de evangelismo que hemos hecho han sido por ese lado en cuanto a evangelismo masivo. Hemos salido con algún volante, algún afiche a invitar a las reuniones de la iglesia y de una manera así, vestidos de payaso y de colores y haciendo alguna coreografía tipo intervenciones urbanas, ese estilo de cosas, y así lo hemos trabajado. Pero después también está el evangelismo persona a persona. Okay. Somos de que cada miembro de la iglesia invite a sus familiares, a sus amigos, y eso es un gran desafío porque parte del trabajo evangelístico, que ese sería lo visible, ¿no? En cuanto a la sociedad, Claro. nosotros como iglesia también lo trabajamos en que nuestra cultura de iglesia, nuestra forma de hacer las cosas, también sea de una manera evangelística desestructurada, ¿no? Entonces, esa misma alegría, esa misma espontaneidad que trabajamos en la calle y cuando invitamos a un amigo y a un vecino y a alguien que conocemos, también lo tenemos en la iglesia para que el que se acerque se sienta como en casa. Entonces, Qué bueno. lo tomamos como un trabajo evangelístico global, ¿no? Nuestra iglesia está globalmente trabajando en evangelismo. Ya, entiendo. Perfecto.
Y hoy día, y yendo un poquito más, pasando a un tema más ministerial, ¿cuál es la situación actual que su país hoy día, Uruguay en este caso, enfrenta con una sociedad juvenil frente a una iglesia? Hoy día, por lo menos en varios países, hay una juventud que cuestiona mucho las cosas, donde ya lo bueno ya no es tan bueno y lo malo ya no es tan malo. Entonces, ¿cómo hoy día está preparada la iglesia a nivel social frente a esta juventud? Mira, acá en Uruguay tenemos un gran tema que es que de toda la población, del 100% de los uruguayos, que somos más o menos unos 3,5 millones de personas, estadísticamente un 40%, digamos, en cierta manera es creyente en Dios o tiene su religión. ¿Viste? O sea, o es católico o es cristiano evangélico. Los cristianos evangélicos estamos entre el 9-10% de la población. Un 40% son católicos y después el resto son otro tipo de religiones, afrobandistas y ocultismo y demás cosas, ¿no? Pero hay un 40% de la población que es religioso, o sea, ni siquiera es ateo, o sea, no tienen sus planes de vida el vincularse espiritualmente con ninguna rama, ni sea cristiana, de la parte de Dios, por decirlo de alguna manera, o si es de la parte ocultista, no tiene interés, ¿no? Entonces, tenemos una parte de la población muy importante que es religiosa, ¿no? Este, el otro resto que tenemos, que es católico, es tradicional, básicamente, no es practicante, es más bien tradicional. Es la tradición familiar, que son católicos, y de repente el niño participó en la catequesis y tomó su primera comunión, y bueno, tenía su contacto con el cristianismo o la iglesia católica desde ese punto. Pero luego que ya son más grandes, el practicar su religión como católicos no es tan así. Entonces, en sí, la parte evangélica, nuestro 9-10% de los que somos nosotros, somos más practicantes, somos los que vamos a la iglesia, estábamos y demás. Entonces, bueno, se nos plantea para nosotros los cristianos evangélicos un desafío muy grande para poder alcanzar a ese casi 90% de la población que una parte crea en Dios a su manera y en otras religiones, y que el otro 40% no tiene interés en acercarse a una iglesia. Entonces, nosotros lo que hemos identificado acá en Uruguay como lo que tendríamos que hacer, o lo que estamos haciendo en sí, es enfocarnos en el trabajo de servicio, en el trabajo social, en que la iglesia lleve el cristianismo a la sociedad y abra las puertas de la iglesia y muestre el evangelio como útil, y que podamos ser de bendición para nuestra comunidad. Entonces, se ha probado durante muchos años acá el evangelismo puerta por puerta, las campañas evangelísticas y demás. Pero bien decías vos que nuestra juventud es muy crítica. Entonces, ellos no miran tanto nuestras palabras y lo que decimos, sino que miran lo que hacemos. Entonces, yo creo que como cristianos acá en Uruguay, o por lo menos la parte joven, la que nosotros estamos vinculados, hemos entendido que es a través del servicio y de mostrar a Jesús haciendo cosas. No tanto con palabras, sino con hechos. Ok. Entonces, por ese lado, está desarrollándose acá en Uruguay una especie de revolución. Nosotros, que hace 6 años estamos trabajando fuerte con el tema cristianismo, perdón, con el tema juventud y la Directiva Nacional de Jóvenes, hemos visto cómo los chicos están buscando modelos que los impulsen y sean mentores a la hora del servicio. Ya. No buscan tanto la experiencia este, teológica del saber. O sea, sí que está buenísimo el aprender, o sea, están interesados en eso, ¿no? En leer la Biblia, en estudiar y demás. Pero prefieren o le ponen prioridad al servir, al hacer y experimentar un cristianismo en sus vidas a través de lo que ellos viven. Se está generando una revolución a través de eso.
Ahora, ok, cuéntanos un poquito cómo trabajan las iglesias. ¿Se juntan, hacen trabajo en conjunto, con otras denominaciones, o son muy independientes en estos trabajos de evangelización? Mira, nosotros estamos trabajando puntualmente a nivel Latinoamérica, Iglesia de Dios Latinoamérica. Somos una organización internacional, entonces tenemos conexión en la parte Cono Sur, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, que estamos trabajando como más integrados. Y después lo que hay es una integración a nivel de toda Latinoamérica. Lo que hacemos es 2 veces al año, con 2 actividades puntuales, que una se llama Go Day, que se hace en mayo por lo general, y otra que se llama Un Día, Un Millón, que la hacemos por octubre, noviembre. Y allí lo que hacemos es que todos los grupos juveniles y todas las iglesias de toda Latinoamérica ese día salen a evangelizar y hacer evangelismo creativo y hacer actividades a través del servicio, hacer algo por la comunidad. Puntualmente eso lo trabajamos como organización. Pero si no, siempre nos estamos juntando con otras organizaciones, haciendo actividades juntos y compartiendo experiencias, porque eso es lo que nosotros más valoramos del trabajo juvenil, es que los jóvenes son más abiertos a la hora de contar experiencias y de buscar apoyo uno con los otros. Acá en Uruguay la parte joven está trabajando muy bien en esa área. Nos ha costado un poquitito todavía conquistar y hacer que eso funcione también en la parte más de los mayores, o en la parte más del pastorado adulto, por decirlo de una manera, que la vinculación y el contacto entre organizaciones no es tan fluido. Pero entre los jóvenes es como que vivimos una dimensión paralela, pareciera, ¿no? Tenemos conexiones, claro, tenemos mucha conexión entre otros liderazgos, nos seguimos por las redes y nos invitamos a diferentes eventos y demás. Entonces, hay integración. De a poquito vamos conquistando ciertas áreas y vamos trabajando para poder lograr, a fin de cuentas, eso, poder hacer actividades evangelísticas masivas organizadas por varias organizaciones y que no estemos luchando, ninguna de ellas luche por hacer que el resultado sea solo para ellos, sino que peleemos juntos por alcanzar a las personas para el cristianismo global. Sin importar a qué iglesia vaya, la idea es ganarlos para Cristo. Ese es nuestro objetivo. Entiendo, sí. Bueno, eso es como un efecto que pasa fuerte en toda Latinoamérica. Sí, Como que las personas, o sea, o los pastores, líderes ya un poco más, como dices tú, mayores, son un poco más reticentes al darse con otras instituciones, con otras iglesias. En cambio, la juventud como que está un poco más abierta, tiene su cabeza un poquito más abierta a poder compartir experiencias, y poder crecer, porque creo que eso es lo que eso sucede cuando uno se abre, puede crecer en varios ministerios, ¿cierto? Ahora, sí, sí, tal cual. referente al trabajo ministerial. Tú, bueno, tienes un año ya trabajando, como decías tú, hace un año y medio que ya estás trabajando de forma independiente, ¿cierto? Con tu familia, ya 6 años, obviamente, en la organización, pero eh, ¿cómo es tu punto de vista hoy día de cómo la iglesia en sí se organiza en los trabajos ministeriales? Por ahí a veces pasa, y son temas que hemos tratado, que las iglesias trabajan mucho para los de adentro y trabajan muy poco para los de afuera. O sea, se hacen muchos eventos, muchas preparaciones, ¿cierto? Para personas que estamos ya dentro de las iglesias, pero no se involucra tanto a la gente que no conoce a Dios, y como que se desplaza esas actividades. Hoy día, por lo que tú me comentas, ¿no? Que hacen muchos trabajos sociales, ¿cierto? ¿Esto es un efecto que también sucede en tus iglesias, en Uruguay hoy día? Mira, no es muy usual. Si bien hay una lucha de los jóvenes por hacerlo, Ujú. pero nos falta bastante camino todavía para poder lograr que toda la estructura trabaje de esa manera. Nos cuesta bastante. Yo estoy, mira, totalmente de acuerdo en esto.
Y yo leí un libro hace un tiempo que me lo recomendó el que vendría a ser el líder nuestro a nivel Latinoamérica de plantación de iglesias y demás. Él tiene una iglesia en Venezuela. Él ahora se radicó en Lima y está trabajando desde ahí por un tema logístico más bien. Pero él se llama Juan Cruz Paniagua, se llama él. Me recomendó un libro de Andy Stanley que se llama Amplio y Profundo. Andy Stanley es que lo recomiendo, el libro está genial, no sé si vos, Marcos, capaz que lo conocés, pero lees ese libro y te parte la cabeza, ¿Ya? porque nos habla a nosotros los cristianos y al liderazgo, de que nosotros hemos generado la iglesia para cristianos y no hemos hecho una iglesia que sea para todos. Entonces, una de las premisas de nosotros como iglesia viva es que la iglesia es para todos. Todavía nosotros, y yo estoy convencido de que estamos demasiado permeados por la cultura de iglesia centroamericana. Es una iglesia pentecostal hasta por demás, que pasa más al espectáculo que a la realidad o a la experiencia espiritual real, eh, que tiene quizás hasta sobrevaluado el hecho del liderazgo. ¿Viste? Un pastor, un apóstol, un profeta son prácticamente que Dios acá en la tierra, ¿no? Entonces yo peleo contra esa estructura porque Jesús no nos enseñó eso. Jesús le lavó los pelos al discípulo y se puso él como ejemplo de servicio antes que venérenme y denme honra, porque es lo que buscan. Entonces, ese sentido de iglesia nos permea bastante acá como iglesia en la parte cono sur. Pero la sociedad trabaja y vive muy diferente. Entonces, chocamos con la sociedad. Nuestra forma de hacer las cosas choca con la sociedad y nos cuesta mucho lograr generar puentes de conexión porque estamos en diferentes canales de sintonía. El mundo, en cuanto a lo global, ¿no? Y las empresas y todos están trabajando en un sentido de sinergia, en un sentido de unirnos para lograr mejores resultados. Y nosotros, como iglesia, organización, seguimos sosteniendo modelos que son piramidales, el que está arriba y manda las órdenes hacia abajo, y no hay un trabajo de cooperación, un trabajo de que nos tenemos que unir para poder trabajar y hacer mejores resultados, lograr mejores resultados. Entonces, nos cuesta un poquito romper con ese paradigma que hace años que lo tenemos acá en Uruguay. Queremos seguir haciendo iglesia de los años 80, 90, cuando ya estamos en el 2020. Entonces, ahí chocamos con la sociedad, chocamos. Entonces, hasta que no comencemos a romper nuestras propias estructuras mentales. Y yo cuando comenzamos a hacer iglesia de esta manera, iglesia diferente, iglesia joven, y empezamos a plantearnos desafíos como el hecho del servicio, ¿no? De que para servir tenés que tener cierto tiempo en la iglesia y tenés que cumplir con ciertos requisitos y tenés que tener cierto nivel de seminario, de espiritualidad y una cantidad de requisitos que terminan dejando afuera del servicio al 90% de los cristianos que están mismo dentro de la iglesia. Y el servicio se transforma siendo como que es un trabajo de élite dentro de la iglesia. Yeah. Y el ser músico, el ser un predicador, el estar a cargo de una red es como un privilegio, ¿viste? Te lo ganaste por tus cualidades, por tus capacidades. ¿Y cuánta gente hay que no tienen la oportunidad de trabajar y tienen muy buenas ideas, tienen muy buena capacidad en cuanto a lo técnico, quizás son universitarios, quizás son psicólogos, quizás tienen un corazón de servicio que mueven cielo y tierra para hacer cosas por los demás, pero como no cumplen con esos requisitos para poder integrar esa élite de liderazgo, son despreciados. Y se van afuera, se van a trabajar a la sociedad porque la pasión que tienen adentro los vence, es más fuerte que ellos. Entonces, que nosotros como iglesia podemos entender que tenemos que generar posibilidades de servicio para todo el mundo, para todos. Que no seamos personas que le ponemos condiciones a sus capacidades. O les vendemos o los metemos en una cajita de que el modelo de servicio es este y tenés que calzar en este molde, tenés que entrar acá.
Claro, Y nosotros, como que se estandariza a veces, muchas veces el evangelio, y si no exacto, tú exacto. cumplís con ese estándar, está fuera. Exacto, o sea, nos falta capacidad de amoldarnos, de que podamos, dice que la gracia de Dios y los dones de Dios, ¿no? Dice la multiforme gracia de Dios, ¿no? Habla. O sea, tiene diferentes formas, es la misma. Eh, y la Biblia nos habla de que Dios nos da a través del Espíritu capacidades diferentes a todos. O sea, nosotros muchas veces limitamos a Dios por nuestras propias estructuras. ¿Y cuánto terreno hemos perdido? ¿Y cuántos jóvenes se han ido de nuestras iglesias por sus frustraciones? Porque no hemos tenido la capacidad, o por lo menos la organización, como iglesia, como organización, no hemos tenido la capacidad de poder brindarle los lugares para que se desarrollen. Y los hemos dejado ir. Y lamentablemente, muchos se han perdido por el camino. Pero yo creo que estamos a tiempo, y este tipo de pandemias, este tipo de circunstancias que nos suceden ahora, nos desafían porque nos han obligado a cambiar nuestra forma de hacer iglesia. Nos obligaron. Hay pastores que recién ahora se están enterando que existe el Zoom, de que existe Facebook Live, de que existe una plataforma donde vos podés hablar a muchas personas al mismo tiempo, desde tu casa, como estamos ahora con vos, Marco. Vos estás, no sé, ¿cuántos nos separan acá? Como 1500 O tres kilómetros, mil una cosa kilómetros. así. Este, 3000, peor todavía. Estamos compartiendo 3000 kilómetros de distancia, cosas que para muchos pastores y la estructura muchas veces se están desayunando de esto. Y para nuestros hijos, para nuestros amigos, para los chicos, es algo ya normal. Conectarse ellos con alguien de la China es algo normal. Entonces, este tipo de cosas, de situaciones que nos han obligado a cambiar, nos muestran lo desconectados que estamos de la sociedad como iglesia. ¿Cuánto nos falta conectarnos? Ya no somos tenidos en cuenta para tomar decisiones en la sociedad, no somos influyentes en las decisiones y queremos después salir a manifestarnos con pancartas y dar vueltas alrededor de los lugares legislativos y hacer publicaciones en Facebook quejándonos de las cosas, cuando nosotros hemos cedido esos lugares por nuestra falta de capacidad y nuestra falta de poder ser conscientes del lugar que tenemos que ocupar. Pero no desde la parte religiosa, sino desde la parte de capacidad, desde la parte de ser útiles. Tenemos que tratar de que la iglesia sea útil. Y la iglesia, lamentablemente, hace un trabajo bueno porque seguimos rescatando personas. Pero nos falta pulir la forma de hacerlo para ser más efectivo. Tenemos que buscar la excelencia en muchas cosas, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, y tenemos que perderle el miedo a conectarnos con las personas. La iglesia no se vincula con la sociedad porque le tiene miedo. Y le tiene miedo porque nos van a cuestionar, porque nos van a criticar, porque nos van a hacer de todo. Y como tenemos miedo, no encaramos, no vamos, no hacemos. Entonces, es otra de las cosas, tenemos que perder el miedo a hacer. Que nos van a criticar un millón de Bien. veces. Y lo que más nos van a criticar va a ser la iglesia misma. La propia iglesia es la que más nos va a criticar. Pero necesitamos liderazgos que tengan la espalda lo suficientemente fuerte para soportar la presión de la crítica, soportar la presión de que nos juzguen y soportar la presión de que quizás hasta nos traten de que lo que estamos haciendo no es de Dios y quizás traten de que nuestra propia gente se ponga en nuestra contra. Entonces, hay que seguir trabajando, es un desafío muy grande, Marquito, muy, muy Sí, grande. yo te agradezco, la verdad que es espectacular, muy, muy bueno el tema que estamos tratando y estamos tocando porque nos abren los ojos a muchas cosas que a veces en otras culturas no se ven, pero lo que uno puede rescatar que hay una generación, como dices tú, que está más abierta a lo relacionativo, a lo social, donde no debe demostrar una religiosidad o una careta, sino que realmente mostrar algo con acciones.
Y eso es lo que la gente necesita, como dices tú, que sea impactada por lo que uno hace y no solamente por lo que uno dice. Y eso habla muy bien sobre las nuevas generaciones que se están formando y que nosotros estemos hoy día hablando de esto y estemos proyectándonos, como dices tú hoy día te proyectas con tu iglesia, son matrimonios jóvenes, tienes muchos jóvenes también que estás formando y eso es lo que lo rico, o sea, como dices tú, no quizá basado en las capacidades de las personas, ¿cierto? Si tienen títulos, si tienen más o menos estudios, sino que tienen una mentalidad abierta a lo primordial, y lo primordial es llegar a las personas, a ser una iglesia más inclusiva, donde se pueda recibir a las personas tal como sean y que sean transformadas por el poder de Dios, ¿cierto? No es que vayamos a aceptar lo malo, sino vamos a aceptar a las personas que necesitan un cambio y que encuentren en nosotros una iglesia que los reciba y que puedan ser transformados. Es que, mirá, yo pienso que nosotros hablamos de inclusión y exigimos que nos tengan respeto y exigimos que nos den lugares que a nuestro criterio merecemos, a nuestro criterio. Pero yo creo que la iglesia ha sido y es, no quiero generalizar, pero en muchas de las cosas somos los más discriminadores. Que estamos, y a los primeros que discriminamos somos a nosotros mismos. Aquel que dentro de la iglesia quiere hacer una idea nueva, quiere innovar, y yo tengo el llamado de llegar a jóvenes o adultos o ancianos, a quien sea, de tal manera, eso eso no está bien, eso no es de Dios, y con esa excusa discriminamos. Claro. Aquel que se equivocó, aquel que cometió un error, aquel que en su vida tomó una mala decisión y se equivocó, desde su matrimonio hasta quizás fue un maleante, y nosotros como iglesia somos los primeros en cerrarle las puertas y discriminarlos, los marcamos. Y aquel que llega, nosotros decimos, pero la lesbiana, el homosexual, el transexual, fíjate que a nosotros nos cuesta decir estas palabras desde el púlpito. Así que, si todavía nos sigue costando decir estas palabras desde el púlpito, qué lejos estamos de ser inclusivos y de permitir que todas las personas entren a la iglesia. Y cuando nosotros seamos inclusivos, cuando nosotros seamos, como decís vos, no es que aceptemos lo que está mal para nosotros como cristianos, que seguimos las ordenanzas y lo que la Biblia nos enseña, y lo que entendemos que es la palabra de Dios y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso no tiene discusión, y eso es así, y no estamos planteando cambiarlo, sino el hecho de que nosotros nos hemos transformado, y la iglesia se ha transformado en porteros del cielo, y decidimos quién entra y quién no, quién es merecedor de la gracia y quién no, quién, no, pero tu pecado es tan fuerte que no mereces la gracia. Vos, tu orientación sexual no está respecto a lo que la Biblia dice, así que no entres en la iglesia. No, pero vos te equivocaste y engañaste a tu mujer o a tu marido, o que sea, y no podés servir porque te cargas con esta mochila. Entonces, nosotros mismos nos hemos transformado en porteros del cielo y decidimos quién entra y quién no. Y nos hemos olvidado de que nosotros estamos para servir, para amar y para abrazar a las personas. El ejemplo que Jesús nos dio. Nada más que eso. Total. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que nos alegra muchísimo tocar estos temas y bueno, darte todos nuestros saludos y que te vaya súper bien en tu proyecto, en la iglesia, con tu familia, con los jóvenes. Y bueno, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros en nuestro canal. Gracias por este tiempo también. Desde la distancia te mando un abrazo grande, a seguir trabajando, Discípulo TV. No lo detienen ni la pandemia. Sigue adelante. Así es. Vamos. Así es. Bueno, a mis amigos, muchas gracias por este tiempo. Recuerden compartir todo este material y muy pronto nos estaremos viendo en un nuevo capítulo de Discípulo TV. Chao.